Así es como un cuento, érase una vez. Viejo Buenos Aires de 1810. El café de Marcos, la Plaza Mayor y el mismo cabildo que conozco yo. Pasa una señora luciendo su chal, va a escuchar la misa de la catedral. Le dice una negra, blanco delantal, rica mazamorra, yo le haré probar. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasará? El pueblo todo reunido está. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasará? Los criollos piden la libertad. Buenos días, mis amores, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a ver el tema número 3 de sociales, que se llama el periodo republicano. Si mal no recuerdan, habíamos visto ya el primer periodo de la historia de Venezuela, que fue el periodo indígena, que hablaba sobre los primeros habitantes de nuestras tierras venezolanas, los indígenas. Luego venía el periodo colonial, que fue cuando los españoles llegaron, pisaron tierras venezolanas e invadieron las tierras de Venezuela y empezaron a gobernar aquí en Venezuela, ¿ok? Y ahora viene el periodo republicano, que básicamente es el periodo de independencia, ¿ok? Cuando Venezuela empieza a realizar movimientos para lograr la independencia de Venezuela. Entonces, vamos a empezar. No empiecen a copiar todo lo que yo voy a explicar, porque si copian y luego hacen el cuestionario van a hacer doble trabajo. Entonces, vamos a prestar atención, vamos a escuchar, vamos a atender el cuento o la historia de Venezuela y luego contestamos el cuestionario. Es importante prestar atención para saber qué vamos a contestar. Así que bueno, vamos a empezar con nuestro periodo colonial. ¿Qué es el periodo republicano? ¿Qué es el periodo republicano? Es el tiempo o es el periodo que comienza con las luchas militares de los patriotas contra las tropas españolas hasta lograr la independencia. ¿Qué quiere decir esto? El periodo republicano es cuando las luchas militares de los patriotas o de los venezolanos comenzaron contra las tropas españolas para lograr la independencia y la libertad de Venezuela. ¿Por qué? Como les dije anteriormente, ya los venezolanos no querían que Venezuela sea gobernada por españoles. Querían que sea gobernada por venezolanos, pero querían que los españoles se fueran a sus tierras. Por eso ellos empezaron a luchar contra las tropas españolas, para que se fueran. Entonces, bueno, voy a hablarles ahora sobre el rey de España, ¿ok? Conocido como Fernando VII. Él, él era, él era el rey de España para ese entonces, para el momento del periodo republicano. Este señor, para el momento del periodo republicano, estaba encarcelado por tropas francesas, porque Francia empezó a invadir a España. Entonces, este señor estaba encarcelado. Recordemos que Vicente Emparan, que se los mencioné en el periodo colonial, era el capitán general de Venezuela, era el que gobernaba Venezuela, él era el español que representaba la corona española o que representaba al rey de España en Venezuela. Ok, recordemos esto.
¿Qué pasó el 19 de abril de 1810? Este día, los blancos criollos aprovecharon la noticia porque se empezó a correr el rumor de que el rey de España estaba encarcelado. Entonces, los blancos criollos aprovecharon que el rey de España estaba encarcelado y se rebelaron contra las autoridades españolas para lograr la independencia de Venezuela. ¿Okay? Los blancos criollos aprovecharon esa gran oportunidad que tenían, dijeron como el rey de España está preso, que es la autoridad mayor, vamos a aprovechar este momento para rebelarnos y empezar la rebelión contra las autoridades españolas. ¿Okay? Era el momento indicado. Esta reunión, toda esta situación la estaban planeando en el cabildo. Recuerden que el cabildo era el consejo municipal donde se hablaban de diferentes asuntos, como por ejemplo la libertad de esclavos, las discusiones o las situaciones con respecto a que Venezuela estaba gobernada por los españoles. Todas esas reuniones se hablaban en el cabildo. Entonces, ese día, el 19 de abril, los blancos criollos estaban hablando sobre esa situación para poder lograr la independencia de Venezuela. Este 19 de abril de 1810 era un jueves santo. Por lo tanto, la gente estaba en la catedral, escuchando la misa, en la Eucaristía, y ahí estaba Vicente Emparan. Entonces salió una personita llamada Francisco Salias que pertenecía a el cabildo, era una de las personas que estaba en el cabildo hablando sobre la situación de que el rey de España estaba encarcelado, que teníamos que aprovechar para poder ser libres, y lo mandaron a buscar a Vicente Emparan. ¿Okay? Él es Francisco Salias y le dijeron, ve a buscar a Francisco Salias y tráelo para el cabildo. Aquí tenemos una imagen cuando Francisco Salias enfrentó a Vicente Emparan y le dijo, tú tienes que venir al cabildo porque ya no queremos más que gobiernes nuestras tierras. Aquí tenemos una imagen y por aquí les voy a mostrar otra imagen que es la que presentamos al principio, cuando Francisco Salias fue a enfrentar a Vicente Emparan. Entonces, ¿qué le tocó a Vicente Emparan? Le tocó ir corriendo al cabildo a ver qué quería esta gente, y ahí lo estaba esperando el padre José Cortés de Madariaga, quien era una persona que estaba luchando también por la libertad y la independencia de Venezuela. Entonces, en plena reunión, en plena discusión, el padre José Cortés de Madariaga le dice, ya no queremos que gobiernes, vete, no queremos más españoles, queremos es venezolanos en nuestra tierra. Y Vicente Emparan le dijo, tú sabes cómo es la cosa, tú no eres quien decide, el que decide es el pueblo. Y Vicente Emparan se fue a la ventana, al balcón del cabildo y le preguntó al pueblo, caraqueños, porque en el balcón estaba mucha gente, estaba el pueblo ahí. Y Vicente Emparan se asoma en el balcón y le dice, caraqueños, ¿ustedes están conformes con mi gobierno? Aquí tenemos una imagen, fíjense. Ahí está Vicente Emparan asomado en la ventana del cabildo y el padre José Cortés de Madariaga estaba detrás de él cuando él hizo esa pregunta. Cuando él hizo esa pregunta, el padre José Cortés de Madariaga hizo con la seña del brazo para que los caraqueños contestaran, no, no, no queremos más, fuera, fuera. Entonces, aquí tenemos otra imagen, fíjense, ahí está Vicente Emparan asomado en la ventana del cabildo y atrás
padre José Cortés de Madariaga haciendo la seña para que el pueblo venezolano o los caraqueños contestaran que no. Y como los caraqueños contestaron no, fuera, no sé qué, el Vicente Emparan contestó, entonces yo tampoco quiero mando. Esas fueron las palabras textuales de Vicente Emparan. Y bueno, a partir de ese día empezó el proceso de independencia en Venezuela. ¿Qué hicieron los blancos criollos? Los blancos criollos tomaron el gobierno y convocaron o planificaron un congreso con representantes en las provincias de Caracas, Barinas, Barcelona, Margarita, Mérida, Cumaná y Trujillo. ¿Qué quiere decir esto? Que los blancos criollos, al ver que ya iba a empezar el proceso de independencia, tomaron el gobierno de Venezuela y convocaron, ¿ok? O empezaron a planificar un congreso con representantes o con un representante de las provincias que ya estaban en Venezuela, que era la provincia de Caracas, la de Barinas, Barcelona, Margarita, Mérida, Cumaná y Trujillo. Y bueno, el 2 de marzo de 1811 por fin se realizó o se instaló el primer Congreso de Venezuela en Caracas. Anteriormente habíamos hablado que lo estaban organizando y ya una vez organizado se logró realizar ese Congreso el 2 de marzo de 1811. Esa fecha se realizó el primer Congreso Nacional de Venezuela en Caracas. Este congreso o estas reuniones duraron varios días, pero días y días y días, ya que estuvieron discutiendo varios temas, como por ejemplo la organización de gobierno, porque ahora Venezuela iba a tener un nuevo gobierno de venezolanos, no nada de españoles. Entonces tenían que organizar el gobierno, organizar y crear la constitución, las leyes, entre otros. Aquí tenemos una imagen de ese primer congreso realizado el 2 de marzo de 1811. Y bueno, después de largas discusiones, días y días de discusiones, por fin el 5 de julio de 1811 se declaró la independencia de Venezuela. El 5 de julio se declaró, el 5 de julio de 1811 se declaró la independencia de Venezuela. Y 2 días después, es decir, el 7 de julio de 1811, se realizó la firma del Acta de Independencia. Aquí tenemos unas imágenes de la firma del Acta de Independencia. Entonces, el 5 de julio se hizo la declaración de que Venezuela ya estaba independizada. Y 2 días después se hizo el acta para firmar esa declaración. Y bueno, aquí tenemos las imágenes. Las primeras batallas que se realizaron para lograr la independencia de Venezuela, se realizaron varias batallas. Las primeras son las siguientes. La batalla de la Victoria, que fue el 12 de febrero de 1814, su jefe patriota o la persona quien lo dirigió fue José Félix Rivas, y ese día se celebra el Día de la Juventud. La otra batalla fue la batalla de San Félix, realizada el 3 de abril de 1817, y su dirigente fue Manuel Piar. Luego tenemos la batalla de Carabobo, que fue el 24 de junio de 1821. Su jefe patriota fue Simón Bolívar, y ese día se celebra el Día de la Independencia. Y por último tenemos la batalla naval del lago
de Maracaibo realizada el 24 de julio de 1823. Su jefe patriota fue José Padilla y se celebra ese día el Día de la Marina Guerra Venezolana. ¿Ok? Vamos a ver unas imágenes de estas batallas. La batalla de la Victoria, tenemos esta imagen. La batalla de San Félix, tenemos esta otra imagen. La batalla de Carabobo. Y por último, la batalla naval del lago de Maracaibo. Aquí están los barcos, bueno, peleando entre ellos, batallando. Por eso se llama batalla naval, porque fue en el lago de Maracaibo. Y bueno, mis amores, este fue todo el tema de hoy. Vamos a, ahora sí, empezar a hacer el tema o a responder por medio de este cuestionario. Son 7 preguntas, nada más. Todas las respuestas están en el video, que es el periodo republicano, que sucedió el 19 de abril de 1810, que se declaró el 5 de julio de 1811, cuáles fueron las acciones que tomaron los blancos criollos, dónde fue y qué se discutió en el primer Congreso Nacional de Venezuela, menciona las batallas, fecha, jefe patriota y celebración que sucedieron para lograr la independencia y por último realiza una reflexión personal de lo que aprendiste de la historia de tu país, Venezuela. Las respuestas pueden ser resumidas, concretas, ¿ok? De todas formas las respuestas son muy cortas, así que bueno, espero que les haya gustado el video, que hayan entendido. Cualquier cosita me escriben al grupo, que estoy pendiente, ¿ok? Les mando un fuerte abrazo, un beso, los quiero mucho. Bye, bye.